Bienvenidos a un momento de calma. No necesitas hacer nada, solo acomódate, respira lento y deja que esta historia te acompañe suavemente hasta el descanso. Déjanos saber en los comentarios cuántos minutos tardaste en dormirte. Dulces sueños. Las 31 escrituras más extrañas e inquietantes de la Biblia, de principio a fin. La mayoría de las personas no han leído la Biblia. Si la lees en orden cronológico, capítulo por capítulo, encontrarás relatos que te harán reflexionar, objetos hermosos y palabras profundas. Debes situar estas obras literarias increíblemente violentas escritas por diferentes escritores de diferentes idiomas en la perspectiva de sus propias épocas históricas, que son muy diferentes a las nuestras. Es común excluir varios de estos temas de las conferencias bíblicas debido a su dificultad para explicarlos. ¿Por qué se le permitió a Job sufrir un dolor tan insoportable? ¿Cómo se pueden describir las langostas del abismo? ¿Puedes hablarme del lago de fuego? Cuéntame la horrible historia del profeta Isaías. ¿Se castigaba a la gente apedreando hasta matar a alguien? Solo un recordatorio. Suscríbete a nuestro canal y activa las alertas para que no te pierdas nada cuando continuemos. Primero está el tormento de Job. La historia de Job comienza con un pacto entre Dios y Satanás. En este pacto Dios permite que Satanás destruya la vida de Job, caracterizada por la virtud y la piedad, para que Job sea probado en su fe. Satanás le arrebata todas sus posesiones, Dios le quita a su familia y le causa mucho dolor, pero Job aún se niega a culpar a Dios, aunque se pregunta por qué sigue experimentando mala suerte. Entre los capítulos 38 y 42 del libro de Job, Dios le da a Job su última respuesta. Aunque él creó todo, Dios está exento de la ley humana y regaña a Job por su falta de conocimiento durante una tormenta. Aunque Dios nunca le explica a Job por qué le permitió sufrir, recompensa su fe con el doble de lo que había recibido antes, incluyendo una familia de 7 niños y 3 niñas. Hay 2 manos. La segunda escribe en la pared, mientras su padre, Nabucodonosor, había robado copas de plata y oro del templo de Jerusalén. El rey Belsasar de Babilonia preparó un suntuoso banquete para 1000 nobles, como se describe en el libro de Daniel, mientras Belsasar y sus invitados, incluyendo a sus esposas y concubinas, bebían de estas copas sagradas. Sus dioses oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra eran honrados. La aparición de una mano humana escribiendo en la pared del palacio sobresaltó al rey Belsasar. Ninguno de sus astutos hombres pudo descifrar el texto arameo que les había enviado. La esposa del rey rechazó el premio porque recordaba que el profeta Daniel podía descifrar este idioma y lo había instado a hacerlo. Un profeta interpretó la palabra Mene Mene Tekel Parsinque, que significa que los días del rey estaban contados. Tras ser declarado inepto, los persas y los medos se repartieron su reino. Esa misma noche, los persas asesinaron a Belsasar y Darío el Medo se convirtió en rey de Babilonia. El tercer grado es la atrocidad contra los inocentes. La orden del rey Herodes de Judea de masacrar a inocentes es ampliamente reconocida como una de las peores atrocidades relatadas en la Biblia. Tras el nacimiento de Jesucristo, los reyes magos de Oriente vieron nacer una estrella, lo que anunció la llegada del rey judío. Herodes, quien ostentaba este cargo en aquel entonces, estaba preocupado por la posible amenaza a su poder. Envió a los 3 reyes magos a Belén, lugar del nacimiento de Cristo, fingiendo interés en saber más sobre él para ir a adorarlo. Sin embargo, un ángel advirtió a los reyes magos que no informaran a Herodes para escapar de la terrible ira de Herodes, al darse cuenta de que los reyes magos lo habían engañado. José y María huyeron a Egipto, pues José había soñado con la conspiración de Herodes. Furioso, decretó matar a todos los niños varones de Belén y los pueblos vecinos de 2 años o menos. Como resultado, todos los niños fueron asesinados. El cuarto acontecimiento es la destrucción de Sodoma y Gomorra. Según la Biblia, el pueblo descarriado de Dios vivía en los pueblos de Sodoma y Gomorra. Ambos están presentes en el Génesis,
donde los nativos son descritos como despiadados y crueles. Además de ser materialistas, blasfemos y inhóspitos, tampoco eran religiosos. Aunque Dios ya estaba furioso con los pueblos por sus reiteradas ofensas, Abraham le suplicó por ellos. Con 10 hombres rectos en Sodoma, Dios prometió salvar la ciudad de la destrucción. Lot, residente de Sodoma, recibió la tutela de 2 ángeles que se hicieron pasar por extranjeros. Al correrse la voz de que les había ofrecido refugio y hospitalidad, algunos otros residentes de la ciudad se propusieron aprovecharse de los visitantes. Intentó eludir su santa obligación de proteger a sus visitantes haciendo todo lo posible, incluso proporcionando a sus hijas como sustitutos de los extranjeros, a quienes reconoció como ángeles. Entonces los ángeles mostraron su verdadera cara, cegaron a los hombres y guiaron a Lot y a su familia fuera de la ciudad, dejándoles claro que nunca regresarían a las montañas. Al llegar a la cima de la montaña, la esposa de Lot desobedeció la orden y se giró hacia la ciudad. Dios hizo descender una nube de fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra, destruyendo la ciudad, sus habitantes y toda la vegetación. La esposa de Lot levantó una columna de sal. En quinto lugar están las langostas del abismo, varios eventos relacionados con el fin del mundo, tal como lo conocemos, se detalla en el libro del Apocalipsis, que se cumplirá al final de los tiempos. Entre estos eventos se encuentra una epidemia de langostas que, como se describe en la Biblia, parecían caballos aptos para el combate, con rostros humanos y coronas relucientes. Parecían hembras y tenían colmillos como leones. Estaban armados con hierro y sus colas adornadas con aguijones como los de los escorpiones. El aleteo de sus alas sonaba como una legión de caballos y carros de guerra. Estaban bajo la supervisión del ángel del abismo, cuyo nombre hebreo es Abadón y nombre griego es Apolión, que significa destrucción. Según la Biblia, Dios ordenó a las langostas que devoraran a cualquier hombre cuya frente no estuviera marcada con el sello divino. Las escrituras confirman que la angustia duraría 5 meses. La sexta en la lista son las plagas egipcias. Hay pocos ejemplos de retribución divina en el Antiguo Testamento tan famosos como este. Dios envió las plagas sobre Egipto porque estaba harto de que los hebreos fueran esclavos durante más de 400 años. El libro del Éxodo narra la historia. Durante ese periodo, Dios eligió a Moisés y a su hermano Moisés para guiar a su pueblo hacia la libertad. Tras demostrar su obediencia a las órdenes de Dios, Moisés compareció ante el faraón para explicar su deber divino. Pero el faraón de Egipto desoyó el consejo de Moisés y empeoró la situación de los esclavos hebreos. Entonces Dios envió 10 plagas como demostración de su poder y para avergonzar al rey de Egipto. La primera fue la contaminación del río Nilo, que lo hizo inservible para el consumo humano. Después de eso, hubo ranas, pulgas, moscas, una plaga que mató al ganado egipcio, úlceras y llagas, granizo con langostas de fuego, el anochecer, y por último, la 10ª plaga, que mató a todos los primogénitos de Egipto. Ninguna de estas calamidades afectó a los hebreos. Para protegerlos de un destino terrible, Dios ordenó que sus moradas fueran marcadas con la sangre de un cordero justo antes de la muerte. Después de la 9ª plaga, el faraón finalmente liberó a los hebreos. Está el diluvio de Noé, la 7ª. Este enorme diluvio, a menudo llamado el diluvio universal, se detalla en Génesis. La tierra era hostil y estaba contaminada, según el relato bíblico. Como Dios vio a Noé como un hombre virtuoso, decidió exterminar a toda la población del arca. Le ordenó construir un arca de madera de ciprés para que él, su familia y 2 ejemplares de cada especie de animal pudieran sobrevivir. Noé cumplió con la tarea que le fue encomendada. Hubo un diluvio porque llovió continuamente durante 40 días y 40 noches. Incluso las montañas más altas de la tierra estuvieron bajo el agua durante 150 días. Toda criatura viviente murió, excepto Noé, su familia y los animales que permanecieron en el arca durante los 12 meses. A su llegada, encontraron un planeta completamente desprovisto de vida. Solo en este punto de la historia,
Dios ha cumplido su profecía de destruir a la humanidad. Un juicio divino sobre Jerusalén es el tema del 9º capítulo. Los habitantes de Jerusalén estaban bajo la furia de Dios, como se registra en el libro de Ezequiel, debido a su persistente desobediencia y transgresiones. Así describe el profeta Ezequiel la advertencia de Dios a los israelitas, que reuniría a los habitantes de la ciudad y como metal fundido en un horno los consumiría en su ira. La retribución divina se describe como ser aniquilados por el fuego. Con el propósito de purificar a su pueblo, Dios impuso un castigo severo como el proceso de purificación de metales en el que el fuego separa lo precioso de la escoria. La crucifixión de Cristo es la novena. Todo el sufrimiento de Jesús antes, durante y después de su crucifixión se detalla en los 4 evangelios como la pasión de Cristo. Parte de la acción consiste en pasar por el infierno y ser castigado severamente. Jesucristo, rodeado de sus discípulos y la Santísima Virgen María, estaba tan ansioso por su inminente crucifixión que sudó profusamente, poniéndose rojo como la sangre, cuando fue llevado ante Poncio Pilato y el Sanedrín. Esto ocurrió justo antes de ser traicionado en Hamán. Después fue azotado con el látigo romano, un látigo hecho de piezas metálicas esféricas y varias hebras de cuero. Aunque no mató inmediatamente a la víctima, sí le infligió una agonía insoportable y heridas graves. Jesús casi fue asesinado azotado porque, según la ley judía, había un límite máximo de latigazos que se podían aplicar a un prisionero antes de que muriera. Posteriormente, fue obligado a cargar su propia cruz, a pesar de que los condenados normalmente solo llevaban el travesaño. Después, fue crucificado desnudo, una técnica de ejecución que a menudo lo llevaba a la muerte por exposición y días de sufrimiento. Los clavos clavados en los talones de Jesús supuestamente aumentaron el sufrimiento hasta el punto de que murió a las 3 horas del tormento anterior. Lo más trágico no son los duros castigos, sino el hecho de que Cristo los soportó sin culpa. Algunos versículos de la Biblia aluden al lago del infierno, que se define principalmente como una zona de fuego en el Nuevo Testamento, concretamente en la revelación de Dios a Juan. Antes de que el fin del mundo se presente como una batalla entre el bien y el mal, los cristianos son transportados al cielo. Los que permanecen y son considerados decentes son los que se convierten al cristianismo y mueren como mártires cuando llega el anticristo. Satanás lo usa a él y al falso profeta como marionetas para dominar a sus adversarios. El anticristo tarda 3 años y medio en revelar su identidad y apoderarse del mundo. Ambos llegan al poder inicialmente por medios diplomáticos. En la última batalla de Armagedón, el anticristo liderará las fuerzas de la tierra contra Jesús y su ejército celestial. Mientras Jesús destruye el mundo con su verdad, el anticristo y el falso profeta son arrojados vivos al lago de fuego. Arrojado al abismo, Satanás queda atado durante 1000 años. Después de ese tiempo, Dios lo libera de la prisión, pero luego lo destruye a él y a sus compañeros en el lago de fuego. Después de eso, Dios pronuncia su juicio final. El 11º ciclo de la ira de Dios llega a su fin con la decapitación de Juan el Bautista en el libro de Mateo. Algunos llegan al paraíso, ahora llamado la Nueva Jerusalén, mientras que otros son condenados a una eternidad de tormento en el lago de fuego del infierno, tras el divorcio y nuevo matrimonio del rey Herodes, que lo llevaron a la cárcel. Juan el Bautista supuestamente lo reprendió por ello. A pesar de su decepción, Herodes quedó tan cautivado por el baile de Salomé durante el banquete que le prometió cualquier regalo que ella quisiera a cambio. Tras escuchar las críticas a su matrimonio con el rey, Salomé y su madre quedaron tan dolidas que quisieron que la cabeza de Juan el Bautista fuera servida en bandeja. Herodes sintió una abrumadora necesidad de cumplir su promesa. Cláusula 12. La matanza de infantes descrita en los Salmos es más que una historia. Bienaventurado el que toma a tus infantes y los estrella contra las rocas, dice el fragmento, destacando una frase del Salmo 137 que se aparta significativamente de otros salmos más optimistas, transmitiendo un mensaje inquietante a lo largo del libro de los Salmos. Los babilonios, que habían esclavizado a los jerosolimitanos,
son los destinatarios previstos de este texto. Si tomamos el versículo en su sentido literal, dice que hay que vengarse de los babilonios. Posición 13. Los salmos que critican a los niños se encuentran en el segundo libro de los Reyes. Hay quienes piensan que el poema podría referirse a un grupo diferente de jóvenes en lugar de niños debido a decisiones de traducción. Esto alteraría a las víctimas, pero no el horrible destino. Según estos eruditos, Dios supuestamente envió 2 osos para matar a un grupo de niños que se habían reunido para burlarse del profeta Eliseo por su falta de respeto. Número 14 en Joram y las madres caníbales. Un relato del segundo libro de los Reyes describe una situación desesperada en la que 2 mujeres deciden consumir la descendencia de la otra para mantenerse con vida, pero mientras devoran al hijo de la primera dama, la segunda mujer oculta a su propio hijo para mantenerlo a salvo. Esta terrible e insondable historia es utilizada por la Biblia para mostrarle al rey Joram de Judá la gravedad de la situación de su pueblo durante el asedio. La 15ª bestia es la del Apocalipsis. Uno de los animales descritos en el Apocalipsis parece un león, otro un becerro, un tercero un hombre y un cuarto un águila, con 6 alas y abundantes ojos. Cada una de las 4 criaturas estaba siempre en movimiento. Se mire como se mire, las representaciones de los monstruos en el Apocalipsis son simplemente aterradoras. En Armagedón, los animales se reúnen con el falso profeta, pero Cristo los destruye arrojándolos a un lago de fuego. La historia número 16 en la Biblia es el juicio de Salomón, que tiene lugar en el primer libro de los Reyes y presenta al sabio rey ante un dilema. Cuando 2 mujeres discuten sobre quién es la madre biológica de un niño, acuden a él para mediar. El rey toma una decisión sorprendente, ya que ninguna de las 2 está dispuesta a renunciar a su derecho. Salomón ordena que el niño sea partido por la mitad, para que cada mujer pueda conservar su parte. El asesinato no ocurre, porque la madre biológica da un paso al frente y ofrece entregar al niño para que ella pueda vivir. En consecuencia, el monarca encontró la verdadera respuesta, pero solo después de buscar una orden de restricción. 17. Séfora circuncida a su hijo. Como se registra en Éxodo, Séfora, la esposa de Moisés, circuncidó a su hijo cortándole el prepucio con una piedra afilada. Posteriormente, ella le arroja a Moisés el fragmento de piel. La historia comienza cuando Moisés está en camino a Egipto para advertir al faraón de las plagas que se aproximaban. Número 18. La visión de Ezequiel. Los huesos se unieron hueso con hueso mientras yo profetizaba de acuerdo con la instrucción. Un estruendo y un traqueteo fueron audibles durante mi profecía, aunque los académicos han ofrecido varias interpretaciones, como el concepto de que Séfora está tratando de salvar a Moisés. Los detalles crudos en este texto, sin embargo, logran escalofriante. La furia del destino divino. El padre había descuidado circuncidar a su hijo. Su piel, tendones y carne los cubrían, pero jadeaban en busca de aire cuando los miré. La visión que tuvo el profeta Ezequiel se describe en este capítulo de Oseas. La profecía afirma que Ezequiel verá un valle de huesos transformados en personas reales, los israelitas en exilio en ese momento, que cobrarían vida y respirarían según la visión. El aspecto más horroroso es la descripción completa de la formación de tendones y el aliento que entra en los huesos secos. Número 19. La decadencia de Samaria. Oseas predice la condenación para la humanidad que resultará de su rechazo al único Dios verdadero. Un versículo usa la infidelidad de Gomer, la esposa de Oseas, como metáfora de la adoración del pueblo samaritano a otros dioses. Según la siguiente profecía, Samaria será destruida por la espada, sus mujeres embarazadas y sus bebés serán destrozados, y la tierra quedará desolada debido a su rebelión contra Dios. El tono escalofriante de esa advertencia no impide que Oseas y Gomer se disculpen. Al final, demuestra que la salvación es posible para todos si actúan correctamente. El maltrato a Dina. Número 20. Jacob, el progenitor de los israelitas y el hombre que llegaría a ser llamado Israel, tuvo una hija llamada Dina. Los habitantes de Siquem quedaron cautivados por Dina cuando ella los visitó.
como se relata en el libro del Génesis. Tras el abuso de su hijo por parte del príncipe Hamor, este le rogó a su padre que concertara su matrimonio para poder pedirle a Dina que fuera su esposa. El príncipe Hamor fue a ver a Jacob. Enfurecidos por la violencia y la propuesta de matrimonio que siguió, los hijos de Jacob se pusieron furiosos. Los hombres de Siquem consintieron en la circuncisión, pero 3 días después, la ciudad fue asaltada por Leví y Simeón, 2 de los hijos de Jacob, y todos los hombres, incluidos Hamor y Siquem, fueron asesinados. Habían afirmado falsamente que solo aprobarían el matrimonio si los varones de la ciudad consintieran en el ritual. Además, destruyeron todo lo que encontraron a su paso, mientras saqueaban la ciudad de sus tesoros. En el capítulo 21, versículo 21 del libro de los Reyes, se dice que el profeta Elías prohibió la adoración a Baal, la deidad cananea de la lluvia, el trueno y el rocío. Elías fue acusado por el rey Acab de perturbar la serenidad espiritual de Israel, y el rey Acab apoyó la adoración de Baal. En respuesta, Elías, confiando en la ayuda de Yahvé, acusó a Acab de adorar a dioses falsos y cuestionó sus creencias. El rey Acab reunió a los israelitas y a 450 profetas de Baal en el monte Carmelo para sacrificar 2 becerros sobre leña apagada. Elías y los profetas de Baal propusieron que sus dioses intervinieran y encendieran un fuego. Los profetas de Baal oraron infructuosamente durante todo el día. Después, Elías humedeció su altar para prepararlo. Al invocar a Yahvé, descendió fuego del cielo y consumió la ofrenda. Los israelitas obedecieron las órdenes de Elías de capturar y matar a todos los profetas de Baal cuando se convencieron de que Yahvé era el Dios verdadero. Un levita y su esposa, versículo 22. El libro de los jueces detalla la difícil situación de un levita y su concubina. De camino, se detuvieron en la zona benjamita de Ebea, con la esperanza de ser bien recibidos. Nadie vino a ayudarlos, así que se quedaron en la plaza pública. El anciano finalmente los invitó a quedarse en casa. Poco después, varias personas que pretendían abusar del levita visitaron al anciano en su casa e insistieron en hablar con él. El anciano ofreció a su hija y a la concubina del levita como sustituto, ya que el honor de los hombres era más estimado que el de las mujeres. Durante el colapso de la concubina fuera de la puerta, durante una noche de maltrato a manos de los soldados de Benjamín, el levita intentó vengarse cortando su cadáver en 12 pedazos, que luego distribuyó entre las 2 tribus israelitas. La aprobación de la esclavitud es el número 23. Además de los famosos 10 mandamientos, el libro del Éxodo también detalla las reglas sobre la compraventa de personas y cómo los dueños de esclavos deben comportarse con sus empleados. Una sección de este texto establece que un amo seguramente enfrentará castigos si un esclavo muere mientras es golpeado, pero no consecuencias si la víctima sobrevive unos días después de la agresión. La Biblia se ha usado durante mucho tiempo en defensa de la esclavitud, argumentando que es moralmente permisible y se presenta de forma positiva. Número 24. La persecución de los no creyentes. Cualquiera que predique la adoración de otros dioses debe ser decapitado de inmediato, como se afirma en un capítulo del Deuteronomio. En Números, vemos esta instrucción puesta en práctica cuando Dios le ordena a Moisés que extermine a todo un país cuyos ciudadanos rechazan su fe, sin importar si son amigos, hermanos, esposas o hijos, tras capturar a las mujeres y los niños y masacrar a todos los varones del reino con su ejército de 12,000 soldados. Moisés, furioso, ordena la ejecución de todos los reclusos, con la excepción de las niñas y mujeres vírgenes, que serán esclavizadas. Esta es la 25ª narración de la desaparición del Arca de la Alianza en el Antiguo Testamento. Una caja de oro, llamada Arca de la Alianza, contenía las tablas sagradas de piedra que contenían los 10 mandamientos de Dios. Parecería que el arca es despiadada en la destrucción de todo lo que encuentra en el libro de Samuel. Cada uno de los 70 testigos que estaban presentes mientras el arca de la alianza era transportada por una ciudad fue asesinado por Dios. Posteriormente, la muerte más controvertida ocurre mientras el arca es empujada por un carro tirado por bueyes y uno de los bueyes tropieza, casi provocando que el arca se estrelle.
Tan pronto como comienza a descender, Dios mata inmediatamente al hombre llamado Usa que intenta atraparla. Posición 26. Como castigo, la Biblia describe diversas formas extrañas y horribles de ejecución, algunas de las cuales son más comunes que otras. Una de ellas, y quizás la más cruel, es la lapidación, en la que una multitud arroja piedras a un condenado hasta que muere. El libro de Deuteronomio describe algunas situaciones que requieren el uso de la lapidación. Por ejemplo, afirma que cualquier hijo desobediente será apedreado por todos los varones de esta ciudad. Dice que si un hombre no puede demostrar que su esposa era algo más que virgen cuando se casaron, entonces la mujer también enfrentaría la misma pena. 27. Repercusiones por ofensas cometidas por terceros. Si bien hay muchos ejemplos de consecuencias por seguir las instrucciones de Dios en la Biblia, también hay casos en que las personas son castigadas debido a las transgresiones de otros. La narrativa de Betsabé, que se encuentra en Samuel y Reyes, tiene muchos aspectos perturbadores, pero el más incómodo es la persona a quien Dios castiga por ellos. La obsesión del rey David con Betsabé comenzó cuando la vio bañarse y continuó cuando le exigió que regresara a su presencia. Fue Urías quien se casó con Betsabé. 9 meses después de eso, ella dio a luz al hijo del rey David, aunque también se desconoce qué sucedió después y si fue o no voluntariamente. Fue en medio de una brutal batalla que Urías y una viuda llamada Betsabé encontraron su fin. Tras el asesinato de Urías por parte de David y sus posteriores tratos con Betsabé, quien ya estaba casada, se le permitió casarse con ella como venganza. La muerte cayó sobre el niño que Dios había llevado consigo. La matanza de animales está en el número 28. 2 hombres plagados de demonios se interponían en el camino de 2 grupos de peregrinos de los alrededores cuando Jesús llegó. Como se relata en el Evangelio de Mateo, si Cristo iba a expulsar a los demonios de los cuerpos de los hombres, le rogaron que al menos los arrojara a una piara de cerdo cercana. Curiosamente, Jesús accedió a su petición, expulsando a los demonios de los 2 hombres y arrojándolos una piara de cerdos, quienes trágicamente cayeron por un acantilado y se ahogaron en los lagos de abajo. En la lista de 29 está el menosprecio a los propios parientes. En el Evangelio de Lucas, Jesús dice que sus discípulos deben dejar atrás a su familia, incluso rechazando a sus padres, esposas e hijos. Cualquiera que no odie su propia vida, cónyuge, padres, hijos y hermanos no es apto para ser mi discípulo. Además, en el Evangelio de Mateo, Jesús dice que perder una parte del cuerpo es mejor que ser enviado al infierno, y que sus discípulos podrían tener que desfigurarse si ofenden por alguna parte de sí mismos. 30. Jonás y el pez fueron enviados por Dios. Después de que Jonás se dio cuenta de la maldad de Nínive, Dios intentó convencerlo de que predicara contra ella, como se relata en el libro de Jonás. Jonás, quien no estaba entusiasmado con la perspectiva, intentó huir de Dios a bordo de un barco con destino a Tarsis. Desafortunadamente, Jonás nunca pudo alcanzar su objetivo, ya que el barco se hundió por una tormenta. Jonás fue arrojado al agua por los marineros en un esfuerzo por calmar la tormenta. Dios envió un gran pez para tragarse a Jonás como un cruel castigo por su desobediencia. Jonás permaneció dentro del vientre del pez durante 3 días y 3 noches. 31. El tratamiento de los personajes femeninos en diversas narrativas. Las narrativas dudosas que retratan a las mujeres como subordinadas a los hombres y muy disminuidas importancia sirven para resaltar la perspectiva bíblica sobre las mujeres y su lugar en la sociedad. Por ejemplo, la ley bíblica establece que una mujer es considerada impura si tiene un hijo. Dios dice que tomará 33 días para que el bebé sea purificado, pero si es una niña, tomará el doble de tiempo. La nueva madre también tiene la obligación adicional de entregar animales de sacrificio a su sacerdote con el propósito de expiar sus transgresiones. En cuanto a las regulaciones de Deuteronomio, son considerablemente peores. Cualquier hombre que dañe a una virgen debe pagar una tarifa a su padre y luego volver a casarse con ella sin la opción de divorcio. Cada evento en la Biblia
tiene un propósito, incluso si puede parecer insignificante y perturbador para nosotros los modernos. Nos enseñan lecciones, nos muestran cuán fuerte es Dios y enfatizan la importancia de confiar en Él y seguirlo. Aunque sea difícil de comprender, la moral que rige la mayor parte del hemisferio occidental está profundamente arraigada en la cultura judeocristiana, que incluye la práctica inexplicable de castigos brutales y juicios injustos a personas inocentes. Esperamos que este video les haya sido útil. Si tienen más detalles, no duden en compartirlos en los comentarios. Ayúdennos a difundir los 31 versículos bíblicos más extraños y aterradores, dándole me gusta a este video y compartiendo el enlace con sus amigos y familiares. Encontrarán todos nuestros perfiles en redes sociales en la descripción a continuación. Así que si son nuevos en nuestro canal, suscríbanse y síganos. Recuerden que la historia se repite para quienes desconocen su propia historia.